¡Wow! Bienvenidos a Conversando con Orfe. Hoy traemos a la mejor fiscalista de este país en esta edición 251, la doctora. Es más, no voy a ni leer su currículum. Fíjense nada más voy a decir su nombre. La doctora Patricia López López está aquí con nosotros. Y eso no viene de invitada, no viene porque sabe todo, viene porque la queremos, la reconocemos, la agradecemos y por supuesto viene aquí a su casa y además estamos sentidos porque tiene que venir más, tiene que ella decir cuándo tiene que estar, cuándo quiere estar. En fin, y así nos sentimos y así lo vivimos con ella. Es no solo agradecerle, reconocerle permanentemente toda su labor ética, profesional y, por supuesto, de estudio constante en todo el ámbito, por supuesto, tributario y legal y de derecho. Y ahora que este país necesita tanto de personas como ella que nos ayuden a superar esta crisis de justicia, esta crisis de acceso a las instituciones, esta crisis en un desorden judicial, esta crisis de inseguridad jurídica, esta crisis de incertidumbre, por supuesto, legal e institucional. Y así que bueno, pues por supuesto no me queda más que siempre darle las gracias, decirle que siempre será bienvenida aquí a su casa y además lo hago con todo mi cariño porque siempre que viene la doctora Patricia López López es como un especial para mí porque además abusa, porque además sabe que yo la estimo, la aprecio, la quiero y la reconozco permanentemente. Así que, híjole, ¿quién mejor? De veras, ¿quién mejor para abrir esta edición 251 de Conversando con Orfe? No viene de invitada, con nuestra anfitriona, ¿sí? Con nuestra anfitriona, Patricia López López, que no necesita. Es más, ¿saben qué? No voy a leer el currículum. Ya dije su nombre. No necesito estar diciendo lo que es más para que ustedes vean que su propio nombre, ¿sí? Es para nosotros suficiente en todo este ámbito legal. Así que le vamos a dar ninguna credencial, necesita nada. Así que, mi querida Patti del alma, a ver, yo sí voy a tomar nota porque yo estaba esperando este conversatorio para que nos No, ubiques. muchas gracias. No solo el tema que traes, sino yo sí quiero saber Ajá, dónde estamos sí. parados, qué viene con esto, cuál es tu sentir, cuál es tu sentimiento de todo lo que estamos viviendo, en donde, en donde no sabemos si se van a dejar de reconocer los derechos humanos en materia tributaria, que tanto trabajo nos costó desde 2011, principios fundamentales de abogados como, hombre, si ya es una cosa juzgada, bueno, pues ya, cosas de esas. Y ahora con esta reforma en donde la Ujú. autoridad fiscal prácticamente te está diciendo que a través de presunciones directas yo le llamo perdón, pero a veces me siento como que la autoridad no quiere fiscalizar, sino que quiere extorsionar y así el empresario es lo que nos ha dicho, oye, es que me siento acosado, extorsionado, me siento, hombre, si hay que ir por los malos, bueno, pues hay que ir por los malos con reforma o sin reforma, ya a pesar de la Reforma. reforma. Pero ¿qué va a pasar con los Ujú. buenos contribuyentes que no pueden tener un acceso a la justicia y que para tener acceso a la justicia pues tienen que garantizar el interés fiscal y tienen que a lo mejor pagar primero? Y entonces a lo mejor, oye, pues entonces mejor no garantizo, mejor me espero y entonces a lo mejor es al revés, que la autoridad me devuelva lo que me debe. Pero en esa incertidumbre, ¿dónde estamos parados? Ujú. Ayúdame a hacer un diagnóstico para la comunidad Orfe, porque viniendo de ti nos da una luz un poquito más cerca. Ya no sé si exacta, porque ya ves que las cosas cambian en este país todos los días, Sí. pero yo me siento más acompañado que tú me digas, bueno, ¿cómo ves esto que estamos viviendo? Porque Ujú. ahora en el 27 pues se van a Ujú. dar los siguientes, la siguiente elección judicial
y ahora están Ujú, poniendo magistrados nuevos que no tienen ninguna carrera judicial y que mm, prácticamente, ¿qué le decimos a los empresarios, a los contribuyentes, a la comunidad Orfe? ¿Cuál es el sentir ujú. tuyo que para nosotros es muy importante y que nos sirva como una reflexión y una guía para lo que nos espera en este entorno de nuestro país, mi querida Pati? Bienvenida, la Ay, bueno, doctora Patricia primero un López López está gustazo, aquí con ¿eh? nosotros. Sabes que te quiero de toda la vida, te admiro y siempre para mí es un compromiso porque además eres una gente muy bondadosa y el generar estos foros permanentes de estudio, de compartir conocimiento, pues a todos nos enriquece. Y eres tú, nuestro bastión, el que tiene la visión y eres capaz de unir, porque además nos tienes unidos, pero por cariño y por lazos verdaderos y por admiración a una gran comunidad que te seguimos y estamos contigo. Entonces, para mí siempre va a ser Sí, Pati. el honor verte, el honor estar en un conversatorio contigo y justamente plantearnos esto. Yo estoy muy decepcionada porque además tengo que partir de que la enseñanza, tengo jóvenes en las aulas de la licenciatura y es muy difícil seguir a estas alturas conservando un parámetro de tranquilidad frente a un desorden legal, jurídico, económico. Tiene unos grandes alcances. Ah, acabamos de venir de unas contraposiciones porque presenta la titular del Ejecutivo Federal la reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2026 el 8 de septiembre. Pero van 2 años que nos han dado una estocada terrible el día de celebración de la conformación del Estado mexicano naciente el 15 de septiembre. Y empezamos en el 2014, en 2024, cuando justamente ese 15 de septiembre hacen una modificación al artículo 17 constitucional para poner que lo que importa es la justicia tributaria, que en todo este año no vimos hacia dónde va dirigido porque no hemos visto tasados los tiempos para dar cumplimiento al mandato constitucional. Sin embargo, viene este año, el 8 de septiembre, con una iniciativa que ahorita vamos a ver porque la voy a dividir en dos grandes rubros, la parte de la reforma fiscal propiamente y los fallos que hemos tenido ya al día de hoy con todo el andamiaje del aparato del Estado echado a andar ya bajo 2 o 3 designaciones de ministras que empezaron a determinar hacia dónde iba. Y en una segunda parte veremos ya justamente esos fallos, cómo han venido incidiendo, no a partir de que están ya designados en esta gran reforma judicial, sino desde antes. Y entonces, en esta segunda parte vamos a ver, perdón, en este primer escenario tenemos que justamente el 15 de septiembre de este año, la segunda estocada a la materia tributaria, pero tocando 3 elementos fundamentales de defensa: la ley de amparo, la ley, el Código Fiscal y la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Esta segunda iniciativa nos hizo sentarnos a preguntarnos en dónde estamos. Y un gran ejercicio, pero lo quisiera decir de otra forma, pero tengo que decir cómo es, un gran ejercicio académico representadas por las grandes figuras que tenemos en el Estado mexicano en defensa justamente y también en estudio profundo de estas disposiciones de las que siempre habíamos gozado. Y hablo en pasado porque ya nos estamos enfrentando a fallos que nos sientan a pensar en dónde estamos. Y voy a retomar las palabras de una persona que me dejó realmente en ese ejercicio del Parlamento abierto que se dio a Andrea Rovira del Río. Y las palabras que utilizó fueron tan exactas que las tengo grabadas. Y ella dijo, no saber perder no puede convertirse en políticas públicas. Si la jurisprudencia ha demostrado que el Estado viola derechos, lo que toca es corregir,
no blindar esas violaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque el andamiaje de la reforma a la ley de amparo, al código y a la ley federal de procedimiento fue blindar violaciones, que desde la perspectiva de quien lleva a cabo el ejercicio del poder, eran las que necesitaba. Pero no estamos viendo la justicia para los gobernados. Eso es lo que no estamos viendo. Y por eso es que lo planteo desde este inicio, porque es eso, perdieron. Y al perder, lo convirtieron justamente no en corregir lo que hubiera podido corregirse, sino blindar violaciones. Pero ¿para quién? Ahí la pregunta es para el Estado. Y lo veo porque justamente al amparo de ir caminando con los fallos que va emitiendo el Poder Judicial desde antes, cuando ya veía las ponencias de la ministra Lenia, ya sabía que me iba a esperar. Y recordemos que desde junio y julio tuvimos elementos en casos de devoluciones. Y alguien ahora que daba un curso de reformas fiscales antes de que concluyeran, porque ahora todo se adelantó y resultaba que empezamos a dar estos cursos desde el momento en que se presentó la iniciativa. Desde el momento. Ahora avanzamos mucho tiempo. Tu visión es grande, dijiste, nos vamos hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque decías, bueno, algo puede pasar. Pero frente al aparato total del Estado, hoy estamos justamente en una visión en la que lo que presenta la persona titular es lo que se queda. Voy a iniciar con la primera parte de la Ley de Ingresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2026. Desde la exposición de motivos se enarbola uno de los elementos que hemos tenido por diseño en los últimos años, las llamadas renuncias recaudatorias, así bautizadas porque en el contexto internacional las conocemos como los gastos fiscales. Observaciones de la OCDE, observaciones de la CEPAL para decir que los países, no México, los países deben de disminuir los beneficios fiscales con cualquiera de sus nombres, con las condonaciones, facilidades administrativas, estímulos, deducciones, tratamientos, regímenes diferenciados, exenciones, subsidios y créditos fiscales. Y desde el inicio, en la exposición de motivos nos lo dejan sentado. ¿Por qué razón? Porque tiene un peso importante para los estados sin la perspectiva del diseño hacia dónde dirijan los recursos de estimar las pérdidas recaudatorias. Pero ¿qué pasa? Hay algunas que están justificadas y lo hemos visto, ¿verdad? Claro, en el informe que presentan y con los avances, ¿verdad? Pues nos dicen, tenemos incrementos en renuncias recaudatorias, en la exención de ingresos por intereses, traemos montos de renuncias recaudatorias disminuidas en los casos particulares de deducciones por aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, los conceptos que disminuyen debido a la exclusión ya de aportaciones de Pemex, etcétera. Algunas buenas las vimos este año como la tasa cero en el caso del 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, justamente en la fracción 13, ¿verdad? La tasa cero en IVA a enajenación de discos menstruales reutilizables para la gestión menstrual. Dices, bien, bien, tocas temas de perspectiva de género transversales, etcétera. Pero ¿qué está pasando con ese artículo que nos sorprendió hasta el final? Hasta el final, y lo digo porque justamente en la remisión de la Cámara de Diputados al Senado tuvimos sorpresas. Y las sorpresas fueron los vigésimo quinto, 27º, octavo y noveno transitorios de la ley de ingresos. Y ahí encuentro uno que no se le dio publicidad y lo decidieron guardar justamente para no generar lo que una vez que se publicó el pasado 7 de noviembre, vimos una nota que ahorita comentaremos. ¿Qué pasa? En la exposición de motivos dejan sentado y tomo todo porque ahora eso es lo que vamos a requerir y lo voy a ver más adelante por los casos de interpretación de la Corte Interamericana, que es ahora lo que tenemos que recurrir. Con esa ilusión, diría yo ahorita, de hacer un camino sinuoso y Ujú, pedregoso ujú. para posteriormente irme a el elemento de la convencionalidad, pero lo tengo que traer bien armado. Entonces, ¿qué me dice la exposición de motivos?
En 2026, México dice será una de las sedes que albergará los eventos deportivos más importantes a nivel internacional. Lo adorna, denominado Copa Mundial de la FIFA, la que constituye justamente, dicen, una ocasión histórica para detonar beneficios económicos. Ojo con lo que acabo de comentar en las renuncias turísticos, sociales y demás. Pero ahí señalan, en este sentido y en cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la garantía de declaración gubernamental, y lo refieren al pasado, suscrita con FIFA hacia 2018, se propone, dice, a esta soberanía liberar de cargas tributarias y administrativas a personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas a dicha competencia. Ojo, ¿qué me dice el artículo 25? Porque el otro es adorno, pero ahorita voy a la sustancia y al elemento normativo. Me dice 25. Las personas físicas y morales residentes en México, en el extranjero, con establecimiento permanente en el país, así como residentes en el extranjero, que participen en la organización, celebración de la competencia, de la Copa Mundial, de la Federación, y etcétera. Veamos lo que dice: no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones, y lo leo con cómo está redactado, de las obligaciones formales, coma. No lo debiese de decir, lo estoy leyendo, pero lo hago para ver las trampas que están señalando, de pago, de realizar el traslado de retención, de recaudación y de entero que establecen las disposiciones fiscales que deriven exclusivamente de la realización de los actos, actividades o de la obtención de ingresos por su participación referida a competencias, pruebas, demás. A partir efectos retroactivos del último cuatrimestre del ejercicio 2025, con la identificación, ¿verdad?, de proporcionar al SAT y a la FIFA que deberá presentarse para efectos del SAT la información de esas personas físicas y morales que participarán desde luego en la organización y la celebración referida. Y además, bueno, los casos exceptuados que ya sabemos, ¿no? Pueden estar los 69B, los 69B bis, los que tengan sellos cancelados, los que estén sujetos a una causa penal y demás casos de incumplimiento. Pero es peor aún, y por eso lo hice de forma muy esquemática. Están diciendo no serán sujetos, no es un tema de exención. En algunos foros erróneamente he escuchado que es un estímulo fiscal. No le podemos poner nombre de perro al gato. No puedo, vaya, yo te diría, querido Carlos, lo están simulando. Tan castigo es la simulación para decirme que están dando ciertos beneficios. No te equivoques, la norma dice no será sujeto. Y si hay una distinción entre la no sujeción y la exención, es que en la exención liberas de obligaciones formales, pero dejas vivo, ¿verdad? Perdón, de obligaciones sustantivas y dejas vivas las obligaciones formales. ¿Por qué lo digo? Porque si quiere el Estado tendría que ser y tener en mente el monto de lo que va a regalar. Y ni siquiera lo vas a ver, porque le libera de todo al decir que no serán sujetos de ninguna obligación. Esto pasó de noche. Y entonces yo diría, vulnera la igualdad, O- vulnera la o- equidad. A unos tú me dijiste bien, los tienes con el pie y es un elemento intimidatorio por la prisión oficiosa preventiva, que ahora es el andamiaje en la reforma fiscal en código para adecuar la ley a la reforma constitucional, aunque gramaticalmente sea incorrecto. Me calificas primero el falso comprobante para dar cumplimiento a la normativa constitucional. Sí lo ah, vemos, o sea, o sea, es no, un no es elemento. evasión, es una informalidad autorizada. Y ya ni siquiera evasores, porque ellos son sujetos. Son sujetos y de aquí te Dice, olvidas. Y aquí no hay retenciones, pero fíjate, esto se destapó hasta la publicación del 7 en el diario oficial, porque yo no escuché ninguna que alguien se quejara o hablara, aunque estuvimos muy anticipadamente.
Pero ven, publican la tarjeta informativa el 10 de noviembre del 25, que dice y pretende cambiarlo. Acota el gobierno de México las medidas fiscales que otorgan exenciones. ¿Quién dijo que era exención si dijiste que era no sujeción? Así está diseñada la norma. Por eso dice simulación. Simulación ahora el Estado para vestir lo que quiere tratar de engañar. Y entonces dice exenciones a organizaciones, entonces dime que sí va a tener obligaciones formales, pero ve, el destaco nada más el párrafo tercero, porque esto es, va a ser y podrá ser motivo de fuente de argumentos por el trato de inequitativo. El tercer párrafo lo dice. Cabe señalar que el actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos y dice, bueno, pasó por el Legislativo una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en organización y celebración de la Copa Mundial mediante la expedición de una norma habilitante puedan aplicar garantías acordadas para el cumplimiento, porque retrotraen a los efectos de que dicen esto se negoció en otra administración de ciertas obligaciones formales de pago y le pone la coma. Entonces, reduce la obligación de pago a la obligación formal, cosa que no está en el artículo 25 transitorio. Las formales son declara, realiza, verifica, haz. Pero en el caso de las obligaciones sustantivas, y ahora le pone formales de pago, coma, traslado, retención, recaudación, disfrazan el discurso público absolutamente todo lo que no quiere que sea visible y que solo tú y el público especializado sabemos cuáles son las grandes diferencias que existen cuando estamos en los conceptos de la no sujeción como fue diseñada la norma. Por lo Oye, tanto, esta... el primer elemento, sujeto, objeto, tasa. Ah, no, quítale al sujeto, ya no seguimos con lo demás. No, ahí estás permitiendo, yo siempre les explico a los alumnos en la clase, la licenciatura, un régimen de no sujeción es ponerle una capa de Harry Potter que hace invisible al sujeto cuando se enfrente a los hechos imponibles. Y como pasa con la capa de Harry Potter, es invisible, no actualiza conductas. Y si no actualiza conductas, no hay nada de obligaciones, desde luego formales. Claro, eso lo dice en el 25º. En la exposición lo viste de otra forma y en la tarjeta informativa clara que no es ese ánimo. Bueno, pero esto a quién va dirigido. En la tarjeta informativa, nosotros que no nos vengan a decir, ¿verdad?, que un régimen de no sujeción es lo mismo que una exención. Y eso hace que si no le das valor a las obligaciones, ni siquiera, observa, obligaciones de transparencia vamos a conocer porque nunca vamos a saber los montos, que además es una carta abierta para todos los que estén vinculados. Y si es una carta abierta para todos los que están vinculados, entonces pues la forma fácil, ¿verdad? Para este año será o hacer uso de ese mecanismo establecido en el 25º para hacer invisible frente a la autoridad cumpliendo los requisitos. ¿Verdad? Y del otro lado, pues los sujetos que decía el ministro, ¿verdad? Díaz Romero, pues estarán en el supuesto del amparo del envidioso, pedir lo que el otro tiene y él no tiene. Sí lo vemos, pero todo oculto, todo disfrazado, todo acomodado. ¿Verdad? Da un tema de terror. Esto es para ir abriendo, ¿verdad? Pero me voy a ir siguiendo con análisis. Ya traté de ver la norma, la tarjeta y cómo se están conduciendo. Me voy a un artículo que tampoco podíamos haber advertido que estuviera en la ley de ingresos, porque ahorita dije que la forma de estructura de haber presentado las reformas este año fue el 8, obviamente, con unas disposiciones bastante importantes en el caso del código, pero el código, la que tú ahorita decías que es súper trascendente, la garantía del interés fiscal. Y la Ajá. garantía del interés fiscal nos retoma y nos regresa, y tú lo acabas de decir, pues casi a que lo pagues para que lo impugnes. Hay corrientes, hay una corriente italiana que lo obtiene en la figura del solvet repete. Y solvet repete te dice primero pagas y después replicas. Entonces ni siquiera hay garantía, o sea, es el pago, la extinción de la obligación fiscal que acto posterior vas a impugnar. Entonces se hace procedente el medio de defensa hasta en tanto pago. Claro, nosotros lo tenemos acuñado de forma diferente porque
nosotros tenemos el principio de que el fisco no litiga sin garantía. Si tú decides ir a los medios de defensa, tendrás que garantizarlo. Pero tuvimos durante muchos años la oferta de la garantía del interés fiscal y yéndote a la revocación. A esa la mato. Pero la mato y entonces modifico las garantías del interés fiscal. Oye, pues si moviste código, ponlo en código. Ah, no, nos sorprende otro 29º, que fue el último que le incorporaron, aun cuando el documento que manda el legislativo por parte de la Cámara de Diputados estaba firmado al 15, se va al fin de semana y el lunes ya traíamos estos transitorios conjuntamente con el de los seguros en el 28º. Bueno, para el 29º nos dice, para efectos del primer párrafo de 144 del Código Fiscal, los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2026 interpongan en tiempo y forma. Eso era como la regla que teníamos. El recurso de revocación establecido en dicho ordenamiento podrán constituir garantía del interés fiscal dentro del plazo de 6 meses. Viene otro trato inequitativo. ¿Qué pasa? Esta oferta de los 6 meses que me van a dar para no tener que garantizar dentro del plazo, ¿verdad? De la impugnación, que serían los 30 días, pues solamente es para los que a partir del 1 de enero interpongan en tiempo y forma el recurso. Con suerte te lo resuelve, con mucha suerte dentro del plazo a que se refiere el 131, porque voy a tener el supuesto de la confirmación ficta para el caso de los 3 meses. Pero bueno, quizá no lo sea. Entonces, ¿pero qué va a pasar con aquellos recursos que ya habías tenido interpuestos en este tiempo y que gozabas del beneficio con el cual te quedabas hasta la fecha perentoria, que sería el 31 de diciembre de este año, y trasladándote al otro? Entonces, para los nuevos iba a haber, y los que hacia atrás, pues entonces, ¿qué pasó con la emisión de las resoluciones por parte del Servicio de Administración Tributaria en los casos de recurso de revocación? Entonces, me vas a tratar diferente dependiendo de la temporalidad. Premias al que impugna a partir del mes de enero. Pues si ahorita tienes los casos, ¿verdad? Y estás en tiempo, pues te conviene mejor irte al año siguiente para que el recurso esté interpuesto en tiempo y forma, aunque estés en el día, ¿verdad? 25, ¿verdad? O en el día 15, porque en el otro te dan cuando menos 6 meses, porque recordemos que también la garantía, al haber modificado el 141, pues va a ser en el orden a que se refiere, ¿verdad? El 141 iniciando por el billete de depósito, ¿verdad? A favor de que la exposición de motivos nos dijo que será con el caso del Banco del Bienestar. Para mayor facilidad del Estado, ¿verdad? Para que no haya necesidad de ir a los casos con las instituciones financieras y que te quede ahí el dinero directo para las transferencias que requiere, ¿no? Entonces, ve, o sea, los tratamientos, digo, y estoy poniendo los transitorios. Por eso te decía, ahora de verdad tenemos que hacer un replanteamiento de la forma, y tú lo dijiste, es replantearse la forma en que ahora impera a partir del 1 de enero. Es un cambio brutal al que nos estamos enfrentando, pero no he llegado a los juzgadores. Nada más son disposiciones de la ley de ingresos. ¿Ok? Bueno, me voy al código. Digo, porque el tiempo es maravilloso, pero yo tendría que decir muchísimas cosas. En código empezamos a ver lo que ya dije, los falsos comprobantes, la armonización del Código con la Constitución en relación a los delitos, el caso de la prisión preventiva oficiosa, la reforma el 31 de diciembre del 2024, las herramientas con las que el SAT cuenta para los falsos comprobantes, ¿verdad? Y así muchos. Pero nos vamos encontrando otros. Claro, hay algunos más en carácter superlativo que tenemos presentes, pero está diseminado por toda la reforma, los ataques a elementos de constitucionalidad. Y voy a empezar con uno importante en el 27C. ¿Verdad? Cuando nos dice que es negar la inscripción a las personas morales en el RFC cuando se detecte que su representante legal, su socio accionista o cualquier otra persona forma parte de la estructura orgánica y se ubique en alguno de los supuestos a que se refiere 17H en las fracciones 10, 11, 12, 13, el caso el 69, el 12º párrafo, las fracciones primera, la cuarta, la fracción novena de Código Fiscal, ¿verdad? Y no haya corregido su situación fiscal. O bien nos dice que su representante, ¿verdad? Socio, accionista o persona forme parte de otra persona moral que se encuentre en alguno de los supuestos y fracciones referidos y que no haya corregido su situación. ¿Qué estamos viendo aquí? Una transgresión directa
a la personalidad de las penas, un principio sacramental del 22 constitucional que prohíbe las llamadas penas trascendentales. ¿Y cómo son definidas? Por la Corte, nuestra querida Corte que conocimos durante tantos años. Bueno, no hay criterios en contra del 74, pero me voy a uno reciente, más contemporáneo a 2002, penas trascendentales, concepto de ellas. Se entiende por penas trascendentales aquellas que pueden afectar de modo legal directo a terceros extraños no incriminados. Ya tenemos el agravio. ¿Te acuerdas que siempre que hacemos programas decimos, ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pero el tema va a ser ahora, ¿verdad? Que no cambien estos conceptos, porque ahorita me voy a ir a otro caso con un fallo muy reciente ya de la Corte Nueva Integrada, el amparo directo en revisión 442, diagonal 2024, que se resolvió y en el que vamos a ver que los principios, en ese caso, en resolución miscelánea de subordinación jerárquica, salió 7-2, con solo dos voces de dos ministros, el ministro Betanzos y el ministro Figueroa. Solo dos, porque la mayoría aplastante, ¿verdad? Vamos a ver ahorita el fallo, aunque sea rapidísimo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues nuestros conceptos, ¿verdad? Aquí hay otra inconstitucionalidad importante que tenemos que tener en cuenta bajo los principios y la interpretación a la que ha llegado nuestra Suprema Corte. Me voy a otro. Fortalecimiento de las facultades de la autoridad fiscal, que así le llamaron. El caso, ¿verdad? De 30B. Y en 30B, ¿verdad? Nos dice los contribuyentes que proporcionen servicios digitales de conformidad al 1 bis 18B de la ley del IVA, pues ¿qué deberán hacer? Deberán permitir justamente a las autoridades que en forma permanente, no nos van a avisar, el En acceso en tiempo línea real. en tiempo real únicamente a la información, dicen únicamente, pero vamos a ver ahorita ese únicamente, a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que obren sus sistemas y registros en pero ahí viene la parte peligrosa, Carlos, que acabo de decir, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Por eso digo, ojo con el fallo reciente, porque este 1442 diagonal 2025, el ADR 14, tómenlo en cuenta y este hay que tenerlo muy presente porque ahí estaban los argumentos que desconocieron y llegamos a esta votación, 1442 diagonal 2025. ¿Qué nos dijo? Y quiero aquí dedicarme un poquito de tiempo, aunque sé que este es muy valioso, ¿verdad? Este ADR. ¿Por qué razón? Porque es el que acabo de mencionar en la votación que salió 7-2 en una aplastante mayoría para desconocer principios que son los que orientaron, y hablo así el pasado, ¿verdad? Que quisiera que hoy fuera presente. ¿Por qué razón? Porque ahí vienen a tirar al piso los principios que conocemos. En este amparo en revisión, justamente era el caso de Recicos, ¿verdad? Régimen simplificado de confianza, ¿verdad? En el que a partir del 1 de junio de 2022, en este caso, pues Ujú. debía de cumplir con obligaciones fiscales conforme al régimen de las personas físicas con Así actividades es. empresariales. Un caso que se inició en el juicio contencioso que llega Ujú. después, posteriormente, al tribunal, ¿verdad? La sala reconoce la validez y dice, Así vea, contra es. esta sentencia se promueve amparo directo y un colegiado se atreve, así lo diría hoy la Corte, a conceder el amparo al considerar que la regla 3.13.32 de la resolución miscelánea para 2023 transgredía el principio, el basamento importante, la piedra que desecharon los constructores, lo digo hasta en términos bíblicos, el principio de supremacía jerárquica que siempre hemos conocido. ¿Y qué dijeron? Pues contravenía el artículo 113 de la ley del ICR en cuanto al momento en que la persona debería de tributar. Si tributas a partir de que excediste o te regresabas al inicio Ujú. del ejercicio. Eso es lo que querían. Pero esa es la subordinación jerárquica. Por eso hay tanto miedo y tanto cuidado a las reglas de carácter general, porque en esta permitieron que se excediera. Permitieron que se excediera y la Corte veamos lo que dijo.
La regla impugnada sobre que la autoridad fiscal actualizara las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio, no decía eso la ley, del ejercicio o del mes en que iniciaran las operaciones, dice, esta disposición encuentra cabida en las mecánicas de los esquemas previstos en la ley del impuesto sobre la renta, en la regla 3.13.33. Y entonces aquí solo, y quiero retomar los argumentos, porque estos dos ministros escasos, y ahora hay que mapearlos, ¿verdad? Dice, bien, gracias, ministro, ¿verdad? Respetuosamente anuncia votar en contra del proyecto que quien lo tenía, la ministra Batres. ¿Qué miedo tenemos hoy a Ay, decir que esos qué asuntos horror, qué estén horror, qué horror. en ponencia de ella? Pero dice, pues consideró que podía estarse justamente ante un cambio de situación jurídica al quedar sin efecto el acto de aplicación controlada en razón de la publicación en el diario del 11 del 2024 por un concepto, ¿verdad?, de regla. Y entonces, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a cuestionarnos, pero fíjate, Carlos, ya habíamos tenido un fallo súper importante que había dejado y había reconocido más bien que si no respetabas la subordinación jerárquica tenías un problema de estructura y lo vimos en el fallo de la Agencia Nacional de Aduanas de México por un fallo del primer tribunal colegiado que puso al Estado en vilo. Fue noticia nacional para decir que se había excedido de la subordinación jerárquica. Y eso que estamos en otro tema porque era un caso de haber modificado el reglamento interior del SAT, pero el reglamento que era reglamento ley. ¿Y qué pasó? Hacia diciembre del año pasado viene un segundo caso y lo ponen en la ponencia de la ministra Yasmín. ¿Y qué dijo? Que no importaba. Y entonces la ANAM sin problemas. Pero ahora vemos esta resolución y si observamos todas las disposiciones de este año, están demasiado asentadas en las reglas de carácter general. Y entonces es un peligro. ¿Qué dijo el ministro Espinosa Betanzo? Que voy a tomar dos o tres. Dice, en mi opinión, esto es valioso, la regla administrativa impugnada sí es contraria al principio de reserva de ley, pues desborda su contenido a supuestos normativos contrarios a los previstos en la ley de renta. Y dice, en mi opinión, el asunto que se nos presenta a debate exige dar respuesta a una interrogante. ¿Es contraria de reserva de ley o de subordinación jerárquica la regla miscelánea para 2023 al establecer como consecuencia para las personas físicas que tributen en términos de reciclo que deben actualizar y cumplir sus obligaciones? Pues lógico era que sí era contraria y que la Corte debió haber dicho que era inconstitucional. Y otro valiente por ahí, ¿verdad? Claro, hablan del pasado, porque dicen, en mi consideración esos precedentes y citan algunos son congruentes con precisar el alcance de la subordinación y la reserva, enfatizando que un verdadero parámetro de control constitucional a las disposiciones administrativas de observancia general constituyen un vehículo idóneo para generar seguridad jurídica. Pues eso es lo que buscamos todos los gobernados. Y entonces viene el otro ministro, ¿verdad? Y también nos da la razón y la luz y parecía que decíamos, bueno, aunque andemos perdidos, tenemos dos. Viene la votación que toma, ¿verdad? El secretario general, que también ya va de salida, ¿verdad? Que es terrible, la gente con toda la experiencia, y nos dice, ¿verdad? De acuerdo con el proyecto 7. Y solamente en contra dos, ¿quién es? El ministro Espinosa Betanzo y Figueroa Mejía. ¿Qué nos espera, Carlos? Cuidado, debemos de estar muy al cuidado con las reglas de carácter general, porque ya sentaron precedente en este caso. Y ahora, Sí. al haber desaparecido las salas y estar en pleno, pues estos asuntos ya van a ir sobre los precedentes. Y estos justamente nos anuncian que para ellos estas, digamos, aumentos, porque todo lo disfrazan, por eso tomaba ahorita el cambio hasta redacción, porque están mal. Ya si le pongo formales pago, coma, entonces la degradaste la obligación de pago, que es la principal y es la sustantiva, a una obligación formal, por una coma cambiada en su tarjeta informativa, que distorsiona el 25º transitorio de la Ley de Ingresos en el caso de crear regímenes de no sujeción, alterando el principio de igualdad y la equidad.
Y entonces este caso que comentó, pues pone en alerta que todas aquellas disposiciones de las que está plagada la reforma fiscal, que van obviamente a reglas de carácter general, pues hay que verlas con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ah, Y, y me quedo hasta ahí. Pero viene otra peor, Carlos. La adición a la fracción 13 del 42, que sabemos que se fortalecen visitas domiciliarias. Bueno. Tenemos así que la es. visita domiciliaria, ¿verdad? En tratándose de las fracciones 2 y 3, pues establecen el uso de herramientas tecnológicas en las visitas domiciliarias y verificación de bienes en transporte. Y entonces dicen en la exposición de motivos, otra vez, la exposición, por favor, cuídenmelas mucho, ¿verdad? Guárdenlas, póngale asteriscos. ¿Por qué? Porque en la parte del 3.7 ahí se los digo, ¿verdad? Dice uso de herramientas tecnológicas. ¿Y qué dicen? Se propone adicionar un tercer párrafo del artículo 42 del código para establecer que en el ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en el código, las autoridades podrán autorizar el uso de herramientas tecnológicas para generar fotografías, audios, videos, etcétera. ¿Eso es constitucional? No, no es constitucional. Pero ¿sabes en qué se basaron? ¿En qué se basaron? Y lo dicen otra vez. Dices, de suma relevancia mencionar que en otras materias, como la educativa, ya se permite el uso de herramientas tecnológicas, pues inmenso, pero no combines las cosas. La Constitución hace un elemento de trato diferente en el párrafo 16 del 16 constitucional. Me dice, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para verificar que se han cumplido reglamentos sanitarios y de policía. El concepto policía en ese contexto, y si lo veo en una constitución comentada, es el Estado que vigila el cumplimiento de la norma. Ahí está, para las inspecciones en materia de emisión de contaminantes a la atmósfera, para generación de vapores, lo que quieras. Pero para las visitas de carácter fiscal le No. pone una redacción distinta. Y en esa redacción distinta no permite. Imagínate que el criterio que citan en la exposición de motivos dice educación, los artículos 15, fracción 11, 159, 160, tal, no violan el derecho a la protección de datos personales porque hacen entrevistas a los padres. Pues sí, mijito, pero estás en una materia diferente. Las visitas de carácter fiscal se encuentran tuteladas de forma específica en el párrafo 16 y esa forma específica en la que está, hemos visto amplios criterios. Recuerdo uno de la relojera famosa Lemos de Cartier. Y en esta me dice, ¿verdad? Visitas domiciliarias, y es de la corte, ¿ya? 95. Y me dice, la función del visitador debe limitarse a exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para acreditar, comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, con los alcances que esto implique. Y veamos lo que dice la tesis, sin que del texto de la disposición constitucional ni de su interpretación jurídica pueda concluirse que dicho precepto autoriza a los visitadores a sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas. Ese presente viejo que contraponía los casos del 46 cuando decía, oye, voy a asegurarte, espérate. Y dice, por tanto, el 46, fracción tercera, que es cuando lo declara inconstitucional, en la parte que dispone que los visitadores pueden sellar o colocar marcas, archiveros, oficinas, viola el principio constitucional de mérito. Entonces, esta atribución, a la luz de la evolución jurisprudencial, no tiene razón de ser. Pero ¿dónde la debo advertir? ¿Y por qué lo digo? Porque justamente muchos de los elementos que vamos a ver atentan contra los elementos, ¿verdad? Al ser medidas regresivas. Y las medidas regresivas, y ya vamos formulando los conceptos, ¿verdad? Serán inconvencionales. Sin embargo, ¿qué nos dice la interpretación de la Corte? Dichas medidas requieren de una consideración más cuidadosa y deben justificarse, porque si bien el elemento de la no regresividad no es absoluto, por eso dice, de ahí que para determinar si una medida es materialmente legislativa, respeta el principio, ¿qué debemos de ver? Evaluar si la medida es regresiva, es compatible con la Convención Americana y se deberá determinar si se encuentra justificada. ¿Por qué lo digo? Porque en 2014 vimos el caso de la eliminación de la impugnación de la notificación, que llegamos a uno de los presentes más importantes en 24-25 diagonal 2015 en la sentencia del ministro Pérez Dayan, que deja viva la impugnación de la notificación. Pero ¿de dónde se advirtió ello? En la sentencia lo dice, de que lo que quería hacer el legislador era unificar el recurso.
Pero ahora en la exposición de motivos dicen que porque abusamos de esa oportunidad. ¿Y qué dice Es que no, yo ya estoy en el mundo de verdad y ahora sí me voy a retirar, mi querido Carlitos, porque estoy decepcionada de todo. ¿Y qué dice la Corte? En cesantes jubilados, Perú, y ya lo digo a dónde tienen que ir, a qué caso, cesantes jubilados de Perú, dice, para evaluar si una medida regresiva es compatible con la convención, se deberá determinar si se encuentra justificada. Y no me da las razones, porque se basa en un elemento de una tesis que es en materia de educación pretendiendo hacerlo extensivo. La ignorancia que tiene la autoridad al generar, oye, tanta gente tan destacada, Carlos, en este país, tú tienes, pero mira, que vengan y te pidan una recomendación siquiera para hacer una exposición de motivos. Perdóname, soy cruda, pero estoy enojada, estoy sentida y estoy también en el Sí. entredicho de ver qué mal hacen las cosas. Ah, Perdóname, pero vamos a otro caso de inconstitucionalidades. Ujú. Y ahora, ¿y por qué lo dije? Justamente porque si entro también a ver la destrucción con la segunda parte, que es la reforma que dije del 15, pues ahí me voy a quedar sin nada porque la suspensión y el tema de los esfuerzos que se habían logrado a través del interés legítimo, pues entonces estamos aún peor. Otra frase que escuché de esta persona que se me hizo realmente muy buena, Andrea Rovira, dice, si se vacía al amparo de su función histórica de ser un escudo real a la defensa de los ciudadanos a tiempo, pues la dejamos como una caja de cartón, porque decía, esto lo puede litigar en la legalidad, pero si me voy al amparo, pues ahí me van a estudiar. Vea, pero el tema ahora, y lo dijiste muy bien al inicio, es que los juzgadores de los que está oyendo, pues carecen justamente de ello, ¿verdad? Y entonces, pues por eso estamos preocupados, ahora sí, te diría un poco asustados. ¿Verdad? Pero esa es la situación que ahorita tenemos, por eso tenemos que adminicular toda la historia, sí. tenemos que tener nuestra exposición de motivos para ver si no se justifica la medida. Les pongo estos ejemplos, el mismo caso que acabo de comentar de la reforma que está hecha en el 124 del código, y que aquí lo digo, porque he visto notas también fue tan revolucionado este año que alguien leí en una nota y dije, no tiene razón, vea, dice, la reforma del 124 no pasó, pues no pasó en la reforma fiscal porque ya se había adelantado en la segunda reforma y se dieron cuenta que había contraposición entre lo que habían presentado aquí y esto con días de diferencia. Entonces no lo vas a encontrar en esta de aquí, la del 7, pero sí lo vas a encontrar en la del 16 16. de octubre. Y en la del 16 de octubre tenemos el caso que el contribuyente manifiesta desconocer. ¿Por qué nos lo quitan? Porque abusamos. Cuando el precedente 24-25 fue el elemento más importante que sentó las bases del principio de progresividad de los derechos humanos. O sea, Carlos, ¿en dónde estamos? Ahora, por haber hecho uso de ese gran precedente 24-25, eso fue la justificación en la exposición de motivos para decir que los justiciables hicieron abuso. Lo lees y no sabes si estás leyendo una escenario de terror, porque dices ahora todo lo que era legítimo, ¿verdad? Ahí el principio de progresividad señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover y respetar, porque estás dejando justamente o partiendo de la base del artículo primero constitucional. O sea, ¿dónde puedes encontrarlo? Pues en todo, por eso lo voy guiando y la exposición de verdad no las pierdan porque ese va a ser nuestro bastión como en el precedente 24-25 del que justamente pudieron determinar por qué no era regresiva la medida y nos dio a la luz ese 24-25, pero habrá que buscar, ¿verdad? Que los ministros pues sean receptores. ¿Verdad? Que lo vemos un poco difícil. Ya vimos a cuáles sí le podemos apostar, ¿verdad? Cuando menos levantaron, y aunque son, ¿verdad? De aquellos que son derivados de, ¿verdad? Cuando menos dijeron, oye, ahí está la subordinación jerárquica, quizá con un poco más de buen pensamiento generemos ello. ¿Vale? Bueno, me voy a los casos de los fallos emitidos porque me queda bien poquito tiempo, ¿verdad? Y esto va a cortar de un momento a otro, se los dejo ahí sentados nada más. Bueno, entre tantos, veamos, tenemos que estar revisando y muy pendientes el diario oficial. Toda la gente que ganó sus fallos en el ISAE 113, ¿qué pasó? ¿Estabas en recurso de revisión? Yo tengo algunos ganados y ahí voy. Pero
pero ya yo, en un asunto me habían hecho valer que ya habían solicitado que la Corte lo atrajera. Pues lo lograron en esta nueva Corte y el 30 de septiembre del 25 sale publicado en el Diario Oficial el Acuerdo General número 13, diagonal 2025, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 24 de septiembre de 2025, por el que se dispone el aplazamiento dictado en la resolución de los recursos de revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito en los que subsiste el análisis de constitucionalidad del 113. O sea, que si ya había salido de tu revisión, pues ahí está, ahí cosa juzgada y estate ahorita en tu cumplimiento que nos traen. Pero si no, ya te quedaste estacionado. Ya yo tenía uno que estuvo en el Inter, no se integraba bien el colegiado y sale publicado el acuerdo. Estoy pendiente de la sesión y me dice, no, aplazado. Oye, aplazado, ¿por qué? Por la publicación del 30. Fíjate en dónde estamos. Y estos son de las sorpresas. Y estamos litigando local, no es federal, ¿eh? No, Y ya lograron aplazamiento, caso de 113. Ahí está, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Pero no era nuestra sorpresa. ¿Qué fallos traemos arrastrando? Dos presentes, dos casos súper importantes. El caso, la contradicción de que si estás en solicitud de devolución de pago de lo indebido y se realiza un segundo requerimiento de información o documentos, para verificar su procedencia, debes de saber que el contribuyente debió haber cumplido totalmente. Y si no, no vas al segundo. ¿En ponencia de quién? Yasmín Esquivel. Pero viene otro peor, del dúo dinámico, ¿verdad? De Netzaí Sandoval, que se ostenta que es el que lleva la toga, con su ponente, ¿verdad? Lenia. Solicitud de devolución de saldo a favor. Si una persona contribuyente no impugna la resolución que se niega por cuestiones formales, no puede presentarla ya, nuevamente. ¿Qué tienes que estar? Por el desistido, ¿verdad? Porque si no, pues simplemente no llegas a solicitar. Y estos fallos, Carlos, querido, fueron antes de la integración de la nueva sí, Corte. Alguien me decía, oye, prepara esto para el año que entra en el caso de devolución, porque ya ves que cambiaron los criterios. No, esto viene imperando y además son contradicciones de criterios. Entonces, esto estamos desde junio, julio, ya con las modalidades. Entonces, pero las tenemos que traer perfectamente bien identificadas, porque hoy sí me equivoco y me la niegan hasta que te vayas a concluir la impugnación. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Pues por buscar las fórmulas de aplicación del 22 porque me tengan por desistido. Y me voy a otra. Esta está medianamente auto que declara cumplida la persona juzgadora de distrito, porque muchos estamos en estos casos, debe pronunciarse sobre si el cumplimiento extemporáneo está justificado y se deja sin efectos la multa impuesta a las autoridades. Porque en la iniciativa de reforma en la ley de amparo, hasta la multa la íbamos a tener que pagar del erario público. La única forma que conminas es cuando les llega, y gracias al SAT se lo debemos a la recaudadora de hace años, Flora, que era terrible, ¿verdad? Que dijo, a ver, para que cumplan, ¿por qué va a pagar el Estado? Busquen el RFC y mándenselo a su domicilio. Yo tuve un tesorero hace muchos años, ¿verdad? Que vivía aquí, trabajaba aquí, era tesorero, vivía en el Estado de México, y un día le habla a su esposa y le dice, oye, me están viniendo a embargar. Entonces mandó cumplir de inmediato. ¿Por qué? Porque lo estaban molestando en su casa. Y eso también nos lo querían quitar. Eso no nos lo quitan, pero este presente es importante. ¿Por qué razón? Porque luego la autoridad litiga sus multas en forma aislada. Y aquí este criterio es bien importante porque le dice, ¿verdad? Este es hasta que el auto que declara por cumplida la sentencia es en el que tienes que decir si le asiste o no la razón. De tal manera que si se va, ¿ya? El funcionario va a tener que seguir pagando por incumplimiento de sentencia. Tengo otra maravillosa, Carlos, y sé que me vas a decir, ya nos vamos, pago de contribuciones realizado. Este es súper importante. Durante la vigencia de la suspensión definitiva es válido aun cuando en el fondo se niegue la protección constitucional. Este es de las buenas, Carlos. esto es de las Este es de las buenas. buenas, este es de las buenas. Y aquí tenemos, porque ahora resulta, ¿verdad? Que aunque me den la suspensión definitiva, resulta que el SAT argumentaba que tampoco. ¿Verdad? Que no tenía el pago, Carlos, dices,
¿a qué estamos llegando? Es el declive, Carlos, es el declive. Pero bueno, es una hora, pensé los casos más destacados, ¿verdad? Implicaciones, pero por otro lado también la construcción de los argumentos. Nuestros principios están ahí, muchos desgraciadamente ya nada más estarán en la convencionalidad y tendremos que armar justamente todos estos casos al amparo de, como dije, no lo olviden, las exposiciones de motivos, porque ahí dan las razones y se caen a pedazos. He puesto para muestra varios casos. Esto es oye, es un caos, es un caos. Yo no Es sé un si caos, tengamos que, Carlos. o no sé si nos tengamos ya que ir a pedir ayuda afuera, a, a la Pues Corte en la Interamericana. corte sí, en la corte O- es oye, lo que ve nos lo que queda. está pasando. O sea, ¿qué pudiera pensar? Eh, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué visión? ¿Qué recomendaciones daríamos al contribuyente hoy? ¿Normal, legítimo, deudor como todos? Sí, Pero, pero no eh, eh, delincuente, no perverso, simplemente omite, se equivoca, pero tiene esa intención de contribuir al gasto ujú. público. Pues yo creo que lo que tenemos que es impulsar desde ahora, desde la trinchera en la que estamos, es el cumplimiento preventivo y ponderar. Ahora ya no podemos estar a jugarla, ¿verdad? Porque aun cuando el reclamo más alto que hay para las autoridades es que nos digan cuáles son las carpetas de intimidación, de investigación, no las hay. El maestro Miguel Huitrón dice una frase importante, ¿verdad? Porque nos dice, pasamos, bueno, antes, ahorita refiero la de él, pero si yo estudio la evolución del tratamiento de la autoridad fiscal, pasé por una etapa del derecho sancionador, la maestra Lomelí Cerezo decía un derecho represor, y hoy el maestro Miguel Huitrón dice un derecho intimidatorio. Entonces, al final del día, no tienes los elementos reales para decir cuántos números de personas tienes consignadas, pero es una amenaza que está latente con una gradualidad importantísima en la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿a qué te tienes que ir? A un cumplimiento preventivo tratando de evitar todo esto. Y para cuando estés en los casos de aplicación de los supuestos que al menos ahorita referí, pues vamos a tener que empezar a picar piedra y pensar de forma que haya todavía hay algunos, Carlos, y eso lo quiero dejar sentado. Hay algunos presentes ya que hemos venido viendo, hay un criterio, yo doy unos viernes de jurisprudencia todos los viernes, y el viernes pasado veía un caso que acaba de salir, es muy reciente, de trabajo del Tribunal Federal de Justicia. Es preocupante y no porque este fue de este viernes, ¿no? Y dice, pruebas desechadas en el recurso administrativo de revocación, el Tribunal de Justicia Administrativa no está facultado para analizarlas. Este es uno de los presentes, digamos, importantes, ¿verdad? Pero el tema es que degrada, ¿verdad? Degrada. Dice, al final del día, el tribunal no lo puedes ver únicamente nada más con el principio de la litis abierta, que es uno de los bastiones, pero aquí lo degradan. Dice, pues no es una segunda instancia, sí, pero si hubo deficiencias de la autoridad, lo tienes que hacer y tener en conocimiento. Entonces tenemos que estar muy pendientes del pulso, y el pulso será conforme se van comportando los tribunales. Y a veces vemos fallos no tan malos, pero hay que tomar los argumentos y dirigirlos hacia los cauces de lo que nos queda. Y todavía tenemos ahorita, afortunadamente, magistrados de carrera conscientes. Entonces, el panorama puede ser muy negro, pero todavía tenemos, y tenemos nuestras bases todavía importantes, ¿verdad? En lo que vemos que haya la certidumbre de que no trastoquen al menos los elementos fundamentales, ¿no? Me preocupa mucho el de subordinación jerárquica, y por eso lo preparé para ahora con el ADR. Hay que estar pendientes de los fallos que vaya teniendo la Corte. Y un cumplimiento preventivo será una forma de protección, desde luego, Carlos. A picar piedra otra vez y A picar piedra, a construir criterios y a sembrar. a sembrar para poder cosechar después, o como Char quien dice, pues las después. veces que tengas que volver a empezar, siempre será en beneficio del gobernado. Pero, hijo, oye, Siempre. cómo duele volver a empezar? La verdad,
oye, en cualquier área de la vida en donde tú sentías Y que de- estabas de alguna manera Ujú. en una comodidad, en un confort, en una seguridad, en una certidumbre. Porque te Volver a respalda empezar, un sí, trabajo, y te respalda un volver, trabajo y tú lo has dicho. volver a empezar. Así le pasaba a mi padre, que en paz descanse, cuando formaba a un buen trabajador, Ujú, un buen colaborador, y lo ujú. formaba y lo formaba y lo formaba, y luego de repente se iba. Y entonces yo le decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Formar otro. Y otros, entonces hay que formar otra vez y nuestros Formar argumentos y no otro perdernos colaborador. tampoco, No porque no puedes vamos evitar. no vamos a validar lo que no tiene sustento, definitivamente. Sí, no podemos Pero tirar habrá la que toalla, innovar. Tenemos, renunciar. Al no, contrario, y al hay muchos contrario. elementos, por eso te decía, hay que ir adminiculando todo lo que es en el concepto de cómo construyen la norma, porque ahí están las deficiencias y tenemos que recurrir a ello para justamente construir buenos argumentos y que nos puedan dar un buen éxito. Nos encontramos el caso este de el aplazamiento. Terrible. Oye, ya estaba juzgado, ya estaba el No, criterio no, no, qué emitido, ya bruto. íbamos. Te digo, y por eso lo escogí, es un caso local, ¿eh? Y el aplazamiento publicado en Diario Oficial el pasado 30 de septiembre. Eso Porque sirve no para, hemos visto las eh, reformas eso sirve del código. eso sirve para parejas que se casaron, se divorciaron y luego se quisieron volver a conquistar. Y entonces, oye, échame para atrás y el Exactamente. divorcio. Así, Carlos, de ese tamaño. ¿No? Pero los que no quieren ¿Eh? y se volvieron a casar con otro, ahora resulta que Volvieron a no, cometer la barbarie, porque el primero siempre no. siempre. Así, así justo. En un tema chusco, pero es que cuando uno se ríe de estos temas es porque uno está la verdad, pues sí, la Pues verdad está replanteándote, uno, pues es sí, una forma molesto de de alguna manera, replantear. Ujú. incierto, con incertidumbre, y el empresario está igual. Así que, ay, oye, siempre nos falta tiempo cuando estás aquí en tu casa, porque podemos Muchas seguir. gracias. Yo aprendí, yo tomo nota, aprendo porque tengo mi clase gratuita, que es más, yo creo que ni todas las horas, o sea, todo lo que nos facilitas en una hora, todo lo que trae ahí unas horas, nos quitas todo el tiempo que le podemos dedicar a entender algo que en tan poco tiempo nos lo pones, sobre todo a disposición de toda la comunidad Orfe, y eso es muy valioso. Oye, Humbertito, ya sé que la doctora tiene muchos reconocimientos, pero pues tenemos que darle uno porque nos da pena, pues como no dárselo, porque ella siempre está siempre atenta a darnos, a aportar, siempre está cercana, siempre está involucrada con nuestra comunidad Orfe, y siempre muy amablemente y muy gentil nos regala, nos obsequia todo lo que nos costaría trabajo entender y aprender para poder aplicar. Así que bueno, esto es una pues pequeñita muestra que va a entrar a la carpetita del día, del mes, de todos los reconocimientos que se van ahí incorporando electrónicamente, y que ya seguramente ya no cabe, ya habrá que pedir espacio en la nube para poder seguir incorporando más reconocimientos de estos electrónicos, mi querida Patti, pero el reconocimiento no es eso. No, El sabes que es un reconocimiento, gusto. sí, así que aquí está no necesita realmente, pero tiene aquí, siempre será un privilegio escuchar a la doctora Patricia López, porque además desde casa, y siempre hoy nos sentimos mejor comunidad Orfe. Hoy creo que hemos aprendido, y esta evolución y esta mejor versión, a partir de ahora que la escuchamos, creo que eso es lo importante que nos llevamos de este conversatorio. Así que gracias, mi querida Patti, por haber hecho No, posible esto. gracias. Y sí les digo una No, cosa, no se va, o sea, te está con nosotros el día 10 de diciembre en nuestro congreso de manera presencial. Créanme, en serio, es un agasajo. Disfruten, regálense eso, y acompáñenos el 10 de diciembre de manera presencial o de manera en línea, pero no dejemos de atender esa invitación que nos da, porque vamos a tener aquí a la doctora, por supuesto, presente, y eso ya es una ganancia.
Así que nos vemos el día 10 en el Congreso, pero pues seguimos Sí. obviamente conversando con Orfe. El próximo miércoles nos vemos como cada miércoles. Gracias, doctora Patricia López López, estuvo con Gracias a nosotros. Orfe, gracias. Gracias por estar, gracias a la Siempre. comunidad, Gracias, gracias. bye. Gracias.